el programa de hoy, obispos de Bolivia convocan al diálogo nacional. Vaticano vuelve a reclamar la creación de un Estado palestino. Y les daremos 5 datos que deben saber sobre el viaje apostólico del Papa Francisco a Tailandia. Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias. Soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias amigos y bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Nos vamos rápidamente hasta Bolivia, donde los obispos junto a la Unión Europea y el enviado de las Naciones Unidas se reunieron con representantes del gobierno nacional, de los partidos y de la sociedad civil para buscar una salida a la profunda crisis política y social que sacude a la nación, golpeada a diario por la violencia. Para conversar sobre este proceso está con nosotros Monseñor Cristóbal Bialásic, obispo de la diócesis de Oruro. Monseñor Bialásic, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias y quisiera saludar a todos los oyentes y también televidentes en estos momentos tan importantes y tan claves para Bolivia y para todo el mundo entero. Monseñor, cuéntenos por favor, a raíz de la reunión convocada para dialogar por la paz en Bolivia, ¿han encontrado buena voluntad en ambas partes para hallar una solución a la crisis actual? Lamentablemente no se ha encontrado una solución perfecta porque la Conferencia Episcopal Boliviana ha invitado a todos los sectores, todos los participantes del conflicto para buscar una salida adecuada. Sin embargo, no se han presentado los sectores que deberían presentarse. Hay una sola institución, CONADE, que es la institución que junto con la comunidad cívica estaba justamente organizando también en alguna forma la protesta contra el fraude que se ha hecho durante las elecciones. Entonces, lo preocupante es que de parte del MAS y de los que están organizando estos grupos de ataque, de violencia, y no se ha presentado nadie. Y esto es lo preocupante porque un lado se presentó, otro no. Y cómo llegar a la pacificación, un acuerdo común. Esto es un poco difícil, pero sin embargo la Conferencia Episcopal, concretamente Secretaría General, hace todo un gran esfuerzo para lograr este encuentro. Y ojalá que pronto llegaremos a este fin para poder pacificar a todo el país. Y en ese sentido, Monseñor, ¿cuál seguirá siendo el papel de los obispos en esta crisis? ¿Qué se debe aprender de este periodo de la historia boliviana? El papel de los obispos de la Conferencia Episcopal es muy clave. Sabemos bien que la Iglesia normalmente es esta instancia de reconciliación, de encuentro, de perdón, de encontrarse de nuevo todos los sectores que están participando en estos actos también de violencia y también de búsqueda de pacificación. El rol de la Iglesia es muy clave. Ahora el problema es que algunos por mala propaganda piensan que la Iglesia está vinculada a un lado u otro. Yo personalmente también siento cuando estoy ayudando a los que de las comunidades ciudadanas, dicen está en un lado. Cuando ayudo a los pobres también del campo, de otros lados, dicen que estoy de otro lado. Acá yo soy bastante claro y explico a la gente, la Iglesia no tiene rostro negro ni blanco, a todos estamos sirviendo, no importa de qué color de partido, porque todos son miembros de la Iglesia y de un lado y de otro, y todos necesitan nuestra ayuda. Y el rol de la Iglesia en estos acontecimientos es clave, pues no puede tomar un partido, sino tiene que ayudar a todo el pueblo que necesita nuestra presencia, nuestra ayuda y nuestra colaboración. Monseñor Cristóbal Bialásic, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias y cuente con nuestras oraciones y todo nuestro apoyo para que se puedan encontrar caminos de paz y reconciliación en su país. Muchas gracias, que Dios le bendiga y una vez más invito a la oración a todos porque solamente en esta manera podemos vivir en una
paz, unidad y solidaridad entre nosotros. Gracias nuevamente, Monseñor. Qué importante es la participación de la Iglesia en este momento tan convulsionado para la historia de Bolivia. La Iglesia que tiene la misión de promover el respeto a la dignidad de la persona y en esos términos la paz. ¿Qué otra paz se puede construir si se atropella, se insulta, se desautoriza? Que lamentablemente es lo que hemos estado viendo, no solo en Bolivia, en tantos lugares últimamente, en varias partes del mundo, en nuestro continente también, el insulto, o sea, desconocer a la otra persona, discrepo con ella, entonces la insulto, supongo que me odia porque discrepa conmigo. Eso no es un camino para construir una sociedad en base a las diferencias también de todos, buscando el bien común. Eddie, y en medio de la crisis, en medio de las difíciles situaciones que se viven en varias partes, en varios países, como tú bien lo dices, creo que tenemos que resaltar el papel de muchos miembros de la Iglesia valientes que hacen su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? El acompañar a las personas, el llevar esos medios de reconciliación en medio de unos caminos que son a veces difíciles, tormentosos, que no se llega a una estabilidad, que no se llega a un diálogo. La Iglesia está ahí pues con sus carteles diciendo necesitamos dialogar para poder salir de esas situaciones difíciles. Así que pues rezamos muchísimo por estas personas que son protagonistas en medio de estas crisis y que buscan justamente la reconciliación y la paz dentro de sus naciones. Por otra parte, en el marco del largo conflicto palestino-israelí, el Vaticano pidió un compromiso justo que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de los dos pueblos. En un reciente comunicado, el Vaticano se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos de considerar legales los asentamientos israelíes construidos en territorio palestino de Cisjordania. En el texto, la Santa Sede insistió en que el único camino para poner fin al conflicto palestino-israelí se encuentra en la creación de dos estados para dos pueblos. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, el Vaticano apoya el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras que le reconoce la comunidad internacional. Sin embargo, también sostiene que al pueblo palestino le corresponde el mismo derecho y por lo tanto debe ser reconocido, respetado y aplicado. En este sentido, en el comunicado del Vaticano se expresa que se espera que ambas partes, negociando entre sí, además del apoyo de la comunidad internacional y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, lleguen a un compromiso justo que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de los dos pueblos. Como se recuerda, el pasado lunes 19 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció por medio de su secretario de Estado, Mike Pompeo, que ya no considera ilegales los asentamientos, también llamados colonias de Israel, en territorio de Cisjordania, que la comunidad internacional reconoce como palestino. Ahora vamos con nuestra sección especial del viaje del Papa a Tailandia. Y el Papa Francisco inició sus actividades en Tailandia encontrándose con los líderes del país y la gente del pueblo. En el siguiente informe, 5 datos que debes saber sobre la visita del Santo Padre a este país. Veamos. El Papa Francisco llegó a Tailandia el miércoles 20 de noviembre para encontrarse con los fieles católicos, que representan solo el 0.59 de más de 65 millones y medio de habitantes. El jueves 21, el pontífice se encontró con el patriarca supremo de los budistas en el templo Wat Ratchabopit. Más adelante, el Santo Padre visitó el Hospital St. Louis. Aquí se reunió con varias personas de este centro de salud, entre ellos médicos, enfermeros y pacientes. Posteriormente, el Papa Francisco acudió al Palacio Real de Amphoe para una visita privada con el actual rey de la nación, Maha Vajiralongkorn. El viernes 22 de noviembre, el Santo Padre se encontrará con los líderes cristianos y de otras religiones en la Universidad Chulalongkorn. Finalmente, celebrará una Santa Misa con los jóvenes en la principal iglesia católica de Tailandia, la Catedral de la Asunción.
Y en otras noticias les contamos que después de la visita a Tailandia, el Papa Francisco viajará a Japón el domingo. Por ello, el arzobispo de Nagasaki dio declaraciones a los medios y habló sobre la historia de persecución y muerte de los cristianos en esta tierra. Veamos. Luego de su paso por Tailandia, el Papa Francisco visitará Japón el domingo 24 de noviembre, donde tras una breve estancia en Tokio, tendrá como primer destino la ciudad de Nagasaki. Cabe recordar que en esta ciudad, un pequeño grupo de católicos conversos se sumergió en la clandestinidad durante siglos, luego de que tanto cristianos japoneses como extranjeros fueran perseguidos por el daimyo Hideyoshi Toyotomi, quien ordenó crucificar a 26 cristianos en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Además, fue aquí donde cayó la segunda bomba atómica, que mató a miles de japoneses. Cada vez que vengo a esta catedral, pienso en nuestros antepasados cristianos que estuvieron aquí y fueron sometidos a persecución, opresión y vigilancia. Además, sufrieron el ataque atómico. Esto me hizo pensar en el sentido de todo lo vivido. El arzobispo de Nagasaki, Mitsuaki Takami, es descendiente de los cristianos escondidos y tuvo a varios familiares que perdieron la vida cuando cayó la bomba atómica cerca de la catedral de Urakami el 9 de agosto de 1945. Aquel fatídico día, 2 sacerdotes y 24 fieles perecieron junto al templo. No se justifica que los cristianos aquí hayan tenido que afrontar muertes tan horribles. Por ellos y por su historia, tenemos una responsabilidad aún mayor de trabajar por la paz. Creo absolutamente que la crueldad de humanos contra humanos no debe existir. En la ahora reconstruida catedral, Monseñor Takami comentó que los fieles en Nagasaki esperan que el Papa Francisco envíe un poderoso mensaje antinuclear en nombre de todos los que sufrieron por la guerra. Nosotros, los líderes religiosos, no podemos permanecer en silencio. Espero que los políticos jueguen su papel por la paz, pero si no lo hacen, debemos desempeñar el nuestro como líderes religiosos. Tenemos que respetar todas las vidas que nos regaló el Señor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la iglesia en Luxemburgo acoge a 2 familias de migrantes de Lesbos. Y tendremos una entrevista con el canciller de la Arquidiócesis de La Habana, quien nos contará cómo celebró la iglesia los 500 años de fundación de esta ciudad cubana. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta Chile, donde se encuentra nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos trae la actualidad de la iglesia en este país. Adelante, Giselle. Hola, ¿cómo están? Me encuentro en la parroquia La Asunción, templo que fue atacado el pasado 8 de noviembre en medio de las manifestaciones sociales. El templo quedó así, vacío, con grafitis y rayados con consignas contra la iglesia. Aún siguen las manifestaciones a diario que se pueden escuchar de fondo. Hemos conversado con el párroco de este lugar, el padre Pedro Narbona, quien nos contó cómo esta comunidad y la de la iglesia, la Veracruz, que también fue atacada hace unos días, intenta salir adelante y encarnar el Evangelio. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, la vivimos como una irrupción violenta, no solo en que te entran a saquear la propia casa o estructura, sino que también te entran a violentar, ¿no es cierto?, en el interior a cada una y a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es tan fuerte, ¿no?, que es el daño que interiormente a uno le hacen
¿no? Porque uno normalmente ha optado por el diálogo, por el camino de la paz, ¿no? Por el camino del tender puentes, de la ayuda, de la solidaridad, de la caridad, como queramos llamar, ¿no? Y de la cercanía, del servicio. También el sacerdote nos explicó algunas de las causas que han gatillado este nivel de violencia hacia los templos católicos y edificios públicos. Desde el primer día hay un llamado y una actitud, ¿no? Esperanzadora, ¿no? Nos vamos a levantar, ¿no? Vamos a esforzarnos por ponernos de pie, ¿no? Y seguir anunciando a Jesucristo, su Evangelio, encarnando aquel espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos son llamados hijos de Dios, ¿no? Queremos seguir trabajando en ese espíritu, sin odio, sin rencor. Y en otras noticias, les cuento que la diócesis de Iquique recibió el ícono peregrino de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La imagen recorre el continente para conmemorar los 150 años de la entrega del ícono sagrado de parte del Papa Pío IX a los misioneros redentoristas. En ese contexto, la imagen fue recibida por diferentes bailes religiosos y laicos en la Cruz del Calvario, sector norte de Iquique. Tras la bienvenida de Monseñor Guillermo Vera, obispo del lugar, la imagen fue llevada en procesión hacia la parroquia que lleva el mismo nombre, donde se realizó una misa. Esta peregrinación se suma a otras expresiones marianas que se han dado en estos días, como la procesión de la Virgen del Carmen en la localidad de Penco, Concepción, o de la Virgen Peregrina de Fátima, que ya lleva 2 meses de recorrido por el país, derramando bendiciones y atendiendo las súplicas de los fieles. Y con esperanza y confiados en el Señor, seguimos trabajando para ustedes, para enviarles las noticias de la Iglesia Católica en Chile. Adelante, estudios. Muchas gracias, Giselle, por la información y esperamos que la Virgen del Perpetuo Socorro, que está visitando pues estas diferentes localidades, pueda acompañar a los chilenos y que pueda interceder para que el corazón de las personas que están haciendo tanto daño también en este país pues pueda ser curado y que también a raíz pues, de esta crisis se puedan llegar a cambios buenos, que sean cambios para toda la sociedad, pero que también vele por lo más importante, que es la vida, la familia, la paz dentro de toda la sociedad chilena. Cuando los cristianos somos perseguidos, debe convertirse en una ocasión de ser más cristianos, ser perseguidos por las razones justas, no por nuestra tibieza, por nuestra incoherencia, sino porque verdaderamente somos de Cristo. Y en ese caso, bienaventurados nosotros, y podemos dar testimonio del Señor Jesucristo y ser agentes de paz incluso con los que nos odian. Seamos odiados, si va a ser el caso, por ser seguidores de Cristo y no por ser incoherentes y tibios. Creo que ese es un mensaje importante para todos nosotros. En otras noticias les contamos que la Arquidiócesis de Luxemburgo y el cardenal Jean-Claude Hollerich dieron la bienvenida a 2 familias de migrantes de Lesbos para acogerlos y brindarles apoyo. Veamos. Hace unos días, la Arquidiócesis de Luxemburgo, junto a su nuevo cardenal, Jean-Claude Hollerich, acogió a 2 familias de refugiados que llegaron al país. Entre ellos se encontraban 8 personas kuwaitíes y sirios y 4 niños procedentes de los campos de Lesbos. Con alegría y emoción fueron recibidos por el propio cardenal Jean-Claude Hollerich, quien también es presidente de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea. Según se dio a conocer, este apoyo está en línea del Papa Francisco, quien viajó a Lesbos el 16 de abril de 2016 para llevar su solidaridad a los migrantes de la isla. Ahora Luxemburgo, el Gran Ducado de poco más de 600.000 habitantes, gracias a un corredor humanitario dentro de las fronteras europeas, ha acogido a las 2 familias en la sede de la arquidiócesis. Cabe indicar que estas personas de habla exclusivamente árabe fueron trasladadas por un periodo de 10 a 12 días a un centro de refugiados, donde llevarán a cabo los trámites médicos y administrativos requeridos por las autoridades del país. Luego irán al alojamiento que los acogerá y cubrirá sus necesidades durante 2 años, siempre tutelados por la Iglesia Católica. Ahora les contamos que tras el paso del ciclón Bulbul en Bangladesh, la organización humanitaria Catholic Relief Services hizo un llamado de ayuda. Veamos.
La organización humanitaria Catholic Relief Services se encuentra actualmente apoyando en las zonas costeras de Bangladesh y la India, luego que a inicios del mes de noviembre el ciclón Bulbul golpeó esas regiones y causó decenas de víctimas. Sin embargo, a pesar de que la institución está trabajando con Cáritas Bangladesh para llevar a cabo una evaluación inicial del daño y brindar asistencia inmediata a los afectados, se hizo un llamado a que llegue más ayuda, pues la tormenta ha dañado miles de hogares y casi 5.000 hectáreas de cultivos. Asimismo, más de 2 millones de personas necesitan refugio, alimentos, útiles de higiene personal y asistencia médica. Por otra parte, aunque Catholic Relief Services destacó las actividades de prevención preparadas por el gobierno, las cuales permitieron que la mayoría de las personas pudieran resguardarse en refugios para la evacuación y quedar fuera de peligro, la organización señaló que el abastecimiento con el que cuentan en estos momentos, como por ejemplo el agua, empezará a escasear en los próximos días. Cabe resaltar que debido a su ubicación geográfica, Bangladesh es propensa a los ciclones, los cuales suelen ocurrir principalmente entre abril y mayo y octubre y noviembre. Y ahora les contamos que el pasado 16 de noviembre la ciudad de San Cristóbal de La Habana, en Cuba, cumplió 500 años de fundación. Y para contarnos cómo se vivió este gran acontecimiento está conectado con nosotros vía Skype Monseñor Ramón Suárez Polcari, canciller de la Arquidiócesis de La Habana. Monseñor Polcari, bienvenido a EWTN Noticias. Pues muchas gracias por haberme contactado. Me parece que es interesante que podamos hablar algo sobre esto. Mucho que hablar, pero poco tiempo. Entonces, voy a decirles que para nosotros ha sido un año de jubileo. Desde el año pasado, 500 años no se celebran siempre, y esta fue la última y definitiva fundación de la vida de San Cristóbal de La Habana, devenida en capital de toda la isla y en arquidiócesis. Hemos tenido una preparación durante todo un año donde se han hecho 10 jubileos que caracterizan a cada uno de la vida de nuestra diócesis. Hemos tenido concursos de poesía, de música, se compuso un himno oficial para San Cristóbal y hemos tenido las celebraciones, estas últimas, preciosas, un gran Te Deum en la catedral, una procesión de casi 30 cuadras por toda la Habana, por parte de La Habana Vieja, y después hemos tenido la misa del jubileo muy cerca del punto donde se celebró la primera misa, que fue la fundacional. Estamos muy contentos, hemos tenido galas también en la catedral, gala cultural, y bueno, nos sentimos contentos de haber podido participar y gestar este año jubilar. Monseñor, nosotros, esa sería más o menos la impresión que yo tengo sobre todo esto, y que creo que recojo de muchos aquí en Cuba y también fuera de Cuba que nos han estado siguiendo. Y Monseñor, ¿qué actividades realizan ustedes para acrecentar la fe de las personas en la Arquidiócesis de La Habana? Bueno, miren, nosotros tenemos una pastoral que orienta a toda la arquidiócesis. Hacemos mucho hincapié en la catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, pero también tenemos el catecumenado. Eso lo estamos manteniendo siempre. Ahora estamos muy interesados y comprometidos en lograr un año de misión. O sea, hemos celebrado un jubileo, ahora un año de misión en la diócesis, que esto traerá también como consecuencia, pues, responder a tantos retos que tenemos de transmitir el mensaje en La Habana. Muchas gracias, Monseñor, por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Para mí ha sido un placer y que Dios los bendiga a todos. Gracias de nuevo, Monseñor. Qué importante. Uno le pregunta a Monseñor cómo está impulsando la fe en el pueblo cubano y habla de catequesis, de niños, de jóvenes, de todas las edades, porque la nuestra es una verdad que nos hace libres. Hay que saber lo que creemos para poder amarlo y poder vivirlo, considerando también que en Cuba por décadas el pueblo cubano estaba recibiendo
un discurso ideológico del gobierno y por lo tanto los obispos se dan cuenta que necesitan una transformación de la inteligencia, una conversión de la mente para poder hacer, como dice San Pablo, lo que es agradable a Dios, lo bueno, lo justo y perfecto. Eddie, valorar el trabajo de la catequesis, el trabajo de todos los catequistas que forman a las personas y que transmiten ese depósito de la fe, el poder promover instancias para que los catequistas sigan pues formándose, sigan aprendiendo cómo llevar la fe a todas las personas que tanto lo necesitan, no solo en Cuba, sino en todas partes. Recordemos lo que dijo San Pío X, un gran impulsor de la catequesis, que sin este trabajo, que puede parecer un poco más humilde en comparación a otros, la Iglesia y todo lo demás que hace carece del fundamento adecuado. Y bueno, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no queremos irnos sin recordar que hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Virgen María y también celebramos a la patrona de Ecuador, Nuestra Señora del Quincha. Así que muchos saludos a todos nuestros hermanos ecuatorianos y pidamos de la Virgen María que interceda por todos nosotros para que podamos tener un corazón semejante al de ella. Muchas gracias, amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y hasta pronto.